¿Qué tal, mis amados hermanos? Estamos ya listos para un culto más esta hermosa noche de viernes. Y mira, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos conectarnos, qué bueno que podemos estar de nuevo reunidos acá para poder adorar a nuestro Padre, para poder adorar a nuestro Padre Celestial. Para mí realmente es un enorme privilegio cada, cada viernes el poder reunirnos, cada viernes el poder tener una reunión y poder adorar a nuestro Señor. Así que, mira, va a ser un hermoso tiempo, realmente va a ser un tiempo muy bonito el que vamos a tener esta noche de viernes. Viernes, ¿qué fecha es ahora? Viernes 12 de junio, imagínate, ya hace cuánto tiempo fue que iniciamos con esta cuarentena, ¿verdad? Ya vamos por los 90 días y, y la vida continúa. Muchas personas dicen vamos a tener que acomodarnos a la nueva normalidad, a lo nuevo que va a empezar a suceder en nuestras vidas, a lo nuevo que va a empezar a suceder. Todos nosotros vamos a empezar a vivir un estilo de vida totalmente diferente y no dudo que así va a ser. Mucha gente ya está tomando las actividades diarias, muchas personas ya están saliendo a trabajar. De hecho, este día a mí me tocó salir a comprar, ¿verdad? Las compras semanales de comida y todas esas cosas. Y mira, qué tremendo porque yo ya veía que muchas personas ya se estaban reactivando. Y realmente lo único que nos consuela, lo único que nos motiva es el hecho de que tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un Rey que nos ha hecho una promesa, ¿verdad? Que Él ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar y realmente esa también es mi motivación al estar cada semana juntamente reunidos con ustedes. Fíjate que yo le comentaba a la iglesia y les decía que ciertamente nosotros hemos aprovechado este hermoso tiempo porque hemos podido estar reunidos, a través de estas plataformas virtuales, ¿verdad? Mucha gente se queja y dicen, no, a mí eso no me gusta, no es lo mismo. Y ciertamente no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo porque no estamos reunidos de la misma forma en que antes estábamos reunidos, el poder estrechar nuestras manos, el poder eh, abrazarnos, el poder compartir, tener aquella coinonía, ¿verdad? Exactamente no es lo mismo, pero quieras o no, poder decir que estamos buscando del Señor, ¿verdad? Que estamos buscando del Señor, eso ha sido de enorme bendición. Dice el hermano José López, gloria a Dios y pronto regresamos a congregarnos. Es cierto, pronto vamos a regresar a congregarnos y vamos a poder disfrutar de nuevo. Fíjate que si ustedes ven ya hay otros países donde hay personas o iglesias, por ejemplo tengo amigos pastores en Europa y ellos ya están regresando a la normalidad, ellos ya están volviendo a reunirse, ya están volviendo a congregarse, ya están volviendo a tener sus reuniones y eso ha sido muy bonito, ¿verdad? Eso ha sido muy bueno saber que en otros lugares ya la palabra del Señor ya está siendo predicada, ya está siendo compartida, así que no dudo que para nosotros también va a ser bastante bueno ya en alrededor de unos 2 meses más, creo yo, aquí en El Salvador. Ya vamos a poder volver a estar reunidos y qué bueno. Vamos a tener un tiempo esta noche de oración. Mira, si tú tienes peticiones de oración y mira qué tremendo, porque ahora que estamos en casa podemos estar compartiendo un estudio de la palabra, poder leer tus comentarios, poder tomarnos una tacita de café juntos, ¿verdad? A la distancia, pero juntos. Y yo creo que es parte del agradecimiento que le damos a Dios. Así que mira, vamos a orar esta hermosa noche de viernes. Vamos a darle gracias al Señor. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos y dale gracias al Señor. Señor Jesús, Dios y Padre, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, eterno Rey, glorioso, majestuoso, Padre eterno. Te bendecimos, Señor, y te adoramos porque esta noche ciertamente tú nos permites adorarte, Señor Jesús. Esta noche tú nos permites glorificarte. Esta noche, Señor, tú nos permites darte gloria y honra, Padre eterno. Señor, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque sabemos que tú eres fiel y digno de ser adorado, Padre. Señor, te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de poder estar en pie, Señor. Saber que estamos sanos, saber que estamos salvos. Padre, saber que tú nos has llenado de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor inmerecido. Saber, Padre Santo, que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas, que tú siempre estás con nosotros, Padre. Eso nos llena de mucha paz, de mucho gozo, Padre. Señor, oramos por la familia, Señor, que de esta iglesia, del Tabernáculo Bíblico Bautista, Nuevo Cuscatlán, Señor. Oramos, Padre Santo, por ellos, para que tú les bendigas, Señor Jesús. Tú les bendigas, Espíritu Santo, hasta ahí en sus casas. Padre, oramos por su provisión, Señor. Oramos por las finanzas. Padre, oramos por las familias que están atravesando algún tipo de crisis. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que esta noche tú bendigas el culto, Señor, que esta noche tú bendigas tu palabra, Padre Santo, que nos permitas, Padre eterno, esta noche poder meditar en ella. Por favor, Espíritu de Dios, te lo suplicamos, Señor. Oramos por los niños, Padre eterno. Oramos por esos niños que necesitan, Padre, escuchar un mensaje tuyo, Señor. Necesitan escuchar tu palabra, Padre Santo. Oramos por esos niños, Señor Jesús, que necesitan un mensaje que provenga de ti, Padre eterno. O por esos ancianos, Señor Jesús, que están atravesando algún tipo de crisis, Padre eterno. Por las personas de adultos mayores, Señor Jesús, que han entrado a su mejor edad, Padre eterno. Te rogamos, te suplicamos, Espíritu de Dios, que hagas tú en ellos la obra, Padre Santo, y que les pongas paz en sus corazones también, Señor. Oramos por esas familias que han quedado sin empleos. Padre eterno, oramos por ellos para que tú les bendigas, para que tú hagas la obra en ellos, Espíritu de Dios. Oramos, Padre Santo, para que tú abras puertas de bendición a esas familias. Por favor, Dios Santo, por favor, Dios eterno, bendíceles, Señor Jesús. Bendíceles, Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te agradecemos porque sabemos que esas puertas de muchísimas bendiciones se van a abrir, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar dando gracias al Señor, pero vamos a ir a la Escritura. Así que le pido que por favor me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 4, si usted tiene su Biblia ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y verso 1. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite, ¿verdad? Nos permite poder compartir la palabra junto con ustedes. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 1. Mientras usted busca la escritura, vamos a conectar esto por acá. Así que acompáñenme por ahí. Excelente. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y verso 1. Vamos a conectar esto por acá, si me permite un momento. Perdón. No permite esto. Bueno, vamos a darle por acá.
Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 1. Dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Fíjense que este capítulo a mí siempre me ha llamado la atención, específicamente porque nosotros vemos a nuestro líder, ¿verdad? A nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a Jesús. Lo vemos siendo tentado, siendo llevado al desierto. Y eso a mí me llama, me toca, porque muchas veces la gente dice: ¿por qué estoy pasando estas pruebas? ¿Por qué Dios permite que atravesemos estos desiertos, verdad? ¿Por qué Dios permite que nosotros atravesemos estas circunstancias? Fíjense que en estos últimos días yo me he topado con muchas personas preguntándome lo mismo. ¿Por qué atravesamos estas pruebas? ¿Por qué estamos siendo procesados? Y es que es muy interesante que en medio de los procesos nosotros comprendamos la raíz de ellos. Es necesario que en medio de los desiertos nosotros comprendamos la raíz de estos desiertos. Muchas personas entran al desierto, entran a los procesos y jamás entienden del por qué están ahí. Muchas personas entran a los procesos y jamás comprenden el por qué Dios ha permitido que ellos estén ahí. Y esto, mis amados hermanos, es un grave error que nosotros debemos de tratar de evitar en nuestras vidas. Cada vez que nosotros entramos en un proceso, cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que nosotros atravesamos desiertos, debemos de entender que tienen un propósito específico en la vida. Cada proceso tiene un propósito específico. Y fíjese esto, dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerdo la primera vez que yo leí esto, a mí me impactó, porque yo creía que las pruebas, yo creía que los desiertos, yo creía que las crisis, yo creía que los problemas, yo creía que la escasez, yo creía que aquellas cosas o situaciones familiares que de repente uno pasa en la vida, que son difíciles, que son duras, simplemente son puestas por el diablo, porque es como que así fuimos enseñados, ¿verdad? No, el diablo está permitiendo que el diablo ha hecho que llegue esto, o nos enseñaron. Yo crecí, bueno, no crecí en una familia cristiana, pero recuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia yo escuchaba muchísimo esto, y lo que yo escuchaba que decían era: reprenda al diablo, reprenda al enemigo, reprenda a Satanás. Yo crecí en un contexto de una iglesia que no era bautista. Entonces yo recuerdo que esos eran muchas de las cosas que se nos decían, porque se cree o se creía, muchas personas creen que lo que nosotros vivimos, que no es bueno, que no es agradable a la carne, que no es agradable a lo que nosotros hablamos como el evangelio, creemos que proviene de Satanás, que simplemente el diablo se ha metido en nuestra vida, se ha metido en nuestra familia, se ha metido en nuestra economía,
y que está haciendo que nosotros la pasemos mal. Pero algo y esto es algo básico que quiero explicar en esta ocasión, y es algo que nosotros debemos de comprender en nuestra vida. El enemigo, vea esto, el enemigo muchas veces no va a tener nada que ver en los procesos que nosotros atravesamos. Y fíjese, ¿por qué digo esto? Porque dice la palabra que Jesús, número uno, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, otro mito que se derriba con esto es aquello que nosotros veíamos siempre en la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué le está yendo tan mal? De seguro anda en pecado. No sé si alguna vez escuchó eso. ¿Y por qué es que por qué lo despidieron del trabajo? ¿Y por qué es que le llegó esa enfermedad? Ah, porque de seguro está en pecado. Algo ha hecho mal, dice uno. Ah, quizás no se ha puesto a cuentas con Dios. Qué tremendo, porque nosotros nos damos cuenta que Jesús fue llevado al desierto por 40 días. Pero nosotros vemos dos cosas acá, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y que fue el Espíritu mismo que lo llevó al desierto. Entonces, esta noche yo quiero que usted aprenda lo siguiente. Yo quiero que usted se dé cuenta de que muchas veces nosotros vamos a atravesar pruebas en nuestra vida, y eso no quiere decir que andemos en la carne. Eso no quiere decir que estemos mal con Dios. De hecho, muchos de los procesos que tú vas a vivir van a ser en un tiempo en el que vas a estar mejor con Dios. Recuerdo en algunas ocasiones que muchas veces he estado en mis mejores temporadas espiritualmente. He estado en mis mejores momentos espiritualmente. He estado viviendo mi vida espiritual más conectado con Jesús que en otras ocasiones. Y ha sido cuando los procesos se han venido más fuertes. ¿Y sabe por qué ha sido eso? Porque en cuanto más llenos del Espíritu Santo estamos, es cuando más vamos a resistir esas pruebas. Es cuando más vamos a resistir esos procesos. Es cuando más vamos a resistir esas crisis que llegan a nuestras vidas. O sea, entonces logramos comprender que los procesos que provienen de parte de Dios, véase esto, los procesos que provienen o los desiertos que nosotros atravesamos en nuestra vida, no son porque andemos en la carne. No todos son porque andamos en la carne. O sea, debemos de alejar esa idea de nuestra mente de que todos los procesos que nosotros atravesamos en la vida es porque estamos mal. Así que yo recuerdo muchas veces que mucha gente me dijo, no, es que mire, tal hermano está mal con Dios. Y no se trata de eso. O sea, nosotros vemos a un Jesús lleno del Espíritu Santo siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo mismo y siendo tentado por el diablo. Entonces, ¿por qué? Número uno, ¿por qué somos tentados? O sea, desde el punto de vista divino, vea esto, la tentación constituye una prueba positiva. O sea, toda prueba, toda tentación va a traer un fruto o una consecuencia positiva. Ahora, desde el punto de vista del diablo, nos va a incitar al pecado. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros en medio de las tentaciones? Claro, que demos fruto. Por supuesto, que usted y yo demos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús no es que dé frutos dignos de arrepentimiento, porque en él nunca hubo pecado. Pero notamos que Jesús no falló. O sea, que en cada tentación que el diablo le puso, Jesús tenía una palabra escrita, una palabra textual bien desarrollada. Una palabra que Jesús conocía que era la correcta, porque el diablo también, cuando él respondía, el diablo probaba la soberanía y probaba el plan de Dios. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Que Jesús muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día. ¿Por qué?
porque de esa forma Él traía salvación y vida eterna. De esa forma Jesús se volvía el Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque si Jesús no moría en la cruz del Calvario, Él no podía ser el Cristo. Y si no era el Cristo, entonces no podía perdonarnos pecados. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Que Jesús fuera el Cristo significaba que Él era el siervo sufriente, que Él iba a pasar por aquel proceso de entregar su vida. Por eso es que Jesús más adelante dice, a mí nadie me quitó mi vida, sino que yo mismo la di por el rescate de todos. No, ¿verdad? No dice por el rescate de todos, dice por el rescate de muchos. Por el rescate de muchos. Y eso es muy interesante, eso se lo dejo a usted como una perla, ¿verdad? Para que usted lo desarrolle y estudie la escritura. Jesús dio su vida por el rescate de muchos. Pero es muy interesante porque Jesús cuando tiene hambre, Jesús es tentado con el hambre, y dice la palabra que el tentador llegó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, todo logos, toda palabra. Jesús entendía, Jesús comprendía que su sustento no venía de las cosas materiales. Y esto es muy importante lograrlo comprender en este tiempo, porque las cosas materiales muchas veces han tomado un lugar demasiado importante en nuestra vida. Las cosas materiales muchas veces han tomado un lugar demasiado importante en nuestro corazón. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, cuando Jesús es llevado, miren, al desierto, dice la palabra que el tentador le dijo algo, sí, o sea, si eres el Hijo de Dios. Y esa palabra sí implica duda, o sea, el tentador le estaba diciendo, quiero saber si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque si tú eres el Hijo de Dios, tengo que acabar contigo. Lo que el enemigo no sabía es que al llevar a Jesús a la cruz del Calvario y que Él tuviera una muerte tremenda, una muerte dura, una muerte sangrienta ahí, Él nos perdonaba nuestros pecados. La justicia y la ira del Padre iba a ser satisfecha en el Hijo, iba a ser satisfecha en Jesús. Porque el único siervo sufriente, el único cordero, el único que podía ser el sacrificio inmolado, la única ofrenda que iba no solo cubrir, sino que iba a borrar nuestros pecados, era Jesús. Era nuestro Padre, era nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que es tan importante que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Ahora, vea, ¿por qué el diablo lo tienta? Porque el diablo quería saber si era el Mesías con el que él estaba hablando. Si era el Mesías al que él estaba tentando. Ahora, la apelación de Jesús es clave porque Jesús utiliza la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en medio del desierto, en medio del proceso, no se refugia en sus capacidades, sino que lo que Él hace es vaciarse de sus atributos. Lo que Él hace es negarse a utilizar atributos que le corresponden. Como por el hecho, el poder satisfacer sus necesidades físicas en ese momento. Pero Él dice, no, yo me vacío, me despojo de esos atributos celestiales, de esos atributos que solo le corresponden a Dios. ¿Por qué? Porque mientras Él pasaba en esta tierra, mientras Él caminaba en la tierra, Él debía de ser tentado como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Al ser tentado como hombre, entonces es por eso que el apóstol Pablo decía, no, es que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado, que ha sido probado en todo. O sea, Jesús
fue probado, fue tentado en todo tipo de prueba, en todo tipo de tentación. Es por eso que Jesús comprende los desiertos, los procesos que nosotros atravesamos. Muchas veces nosotros estamos atravesando algún tipo de pruebas y nosotros queremos conmiserarnos, ¿verdad? Con nosotros mismos. Queremos hacernos sentir como si lo que nosotros estamos pasando es lo más difícil. Pero quiero decirte que Jesús atravesó pruebas más duras y aún dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la grey del Señor, yo te aseguro que hay algunos que hemos pasado o han atravesado más pruebas más difíciles que otros. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces nosotros nos apartamos del camino del Señor porque no vemos que una respuesta llegue a tiempo. Porque no vemos que Dios nos provea para algún recibo de la luz, ¿verdad? Muchas veces hasta para gustos. Y nos enojamos con el Señor porque no nos da para comprar las pupusas, el pollo, campero, la pizza. Y decimos, ay Señor, estas pruebas. Mira hermano, muchas veces debemos de comprender algo. Si tenemos abrigo y techo, con eso tenemos que sentirnos satisfechos. Y usted puede creer que quizás su servidor no ha atravesado pruebas difíciles. Todos hemos atravesado pruebas muy difíciles. Y créame que yo también he atravesado pruebas muy duras. Pruebas en las que buscamos a Dios de una manera y decimos, Señor, no, tú no estás acá. Señor, tú no estás conmigo. Y es entonces acá donde yo quiero proponerte a que como Jesús nosotros encontremos nuestra total satisfacción en su palabra. Nosotros encontremos total satisfacción en nuestro Señor Jesucristo. Encontremos total satisfacción en Él. Que solo en el Padre nosotros encontramos plenitud. Que en el Padre es que nosotros tenemos satisfacción, gozo. Muchas personas tratamos de encontrar la satisfacción, tratamos de encontrar el gozo, tratamos de encontrar la felicidad en el dinero, tratamos de encontrar la satisfacción en el pan de cada día. Yo quiero decirte esto, muchas veces yo creo que todos hemos atravesado esa prueba que no tenemos dinero o para comprar comida o no tenemos comida un día o 2 días. Todos hemos atravesado esas pruebas. Todos nos hemos encontrado en ese punto en el que no tenemos que comer. Jesús también se lo encontró, pero yo quiero proponerte algo. No encuentres tu satisfacción, no busques tu satisfacción en la comida, no busques tu satisfacción en el dinero, no busques tu satisfacción en los bienes terrenales. Jesús es todo suficiente para la vida diaria. Por eso en la Escritura encontramos a hombres como Pablo que dicen, en todo he sido probado. A hombres como Pablo que nos enseñan a través de la Escritura y nos dicen, mira, he aprendido a vivir con mucho o con poco. Sin importar cuál sea mi situación, encuentro contentamiento. ¿Por qué? Porque fueron hombres que encontraron su satisfacción plena no en las cosas terrenales. Fueron hombres que encontraron su satisfacción plena no en las cosas que este mundo podían ofrecer, sino encontraron su satisfacción en el todo suficiente. Ahora, ¿quién es el todo suficiente para la vida diaria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Por eso, cuando el tentador llega a Jesús y le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Si tú eres el Hijo de Dios, vea, cada momento que lo tentaba, él le decía, si tú eres el Hijo de Dios.
¿Y qué era lo que Jesús respondía? Palabra. ¿Por qué? Porque el total contentamiento de Jesús no estaba puesto en lo que sus ojos podían ver, no estaba puesto en lo que podía obtener, no estaba puesto en lo que podía alcanzar, en los logros, no estaba puesto en la ganancia de sus negocios, no estaba puesto en la ganancia de su trabajo, de su empleo, no estaba puesto en que si su refrigeradora o su alacena o donde guardaba la comida estaba llena, sino que la satisfacción de Jesús estaba en la palabra, en la escritura. Cuando nosotros aprendemos a satisfacernos en Dios, logramos comprender algo. Número uno, las pruebas tienen una fecha de inicio y también tienen una fecha de caducidad. Encontramos en la escritura que dice que Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Miren, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que la resista. Así decía mi abuela. Pero también nosotros encontramos en la Biblia, porque eso es lo que decía mi abuela, ¿verdad? Pero en la escritura nosotros encontramos que Dios nos pone pruebas más fuertes, más duras, de las que nosotros podamos resistir. Y que todo lo que acontece a los hijos de Dios nos ayuda para bien. Ya has leído eso, ¿verdad? Y yo creo que tú te das cuenta que si esta fue la prueba que fue puesta a Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús logró resistir esas tentaciones, y la Escritura dice que cosas mayores haremos nosotros. Yo quiero decirte algo, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a soltar, pero es muy importante que encuentres tu bienaventuranza, que encuentres tu satisfacción, no en las cosas terrenales. El gran problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos, nuestra visión está puesta en lo económico. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros ponemos nuestra mente y visión y nuestro corazón en las cosas terrenales? Las alejamos. Las alejamos. Por eso dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Exacto, nos van a ser añadidas. Ahora, el gran problema es que no hemos aprendido a atravesar los procesos. No hemos aprendido a atravesar las crisis. Fortalécete en el Señor. Mire, y usted podría decirme, pero ¿y cómo me voy a fortalecer? Ok, yo traigo esta noche, quiero proponerte dos cosas. La primera, y te lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿cuánta palabra has leído en estos días? ¿Has agarrado la Biblia? Mira, porque es que muchas veces no está fortalecido. ¿Qué era lo que Jesús tenía cuando el diablo lo tentaba? Palabra. Palabra. Pero ¿y cómo te vas a sentir fortalecido? ¿Cómo te vas a sentir fortalecida si no estás orando? Si no estás leyendo la Escritura. Y ya me salté al segundo, la oración. No estás leyendo la Escritura. No estás viendo la palabra. Fíjate que Jesús respondió con palabras. Jesús aprendió con logos. ¿Y qué es? Y una cosa es el logos y la otra es el rema. El diablo le estaba dando logos a Jesús, pero Jesús responde con rema. ¿Qué es el rema? El logos es simplemente el conocimiento, una palabra escrita, una palabra que escuchamos, pero el rema es una palabra que vivimos. Y Jesús tenía una palabra. Jesús tenía una palabra que él había vivido, una palabra que había aplicado, una palabra que él vivía en carne propia. Entonces yo quiero que cuando nosotros leemos la Escritura tengamos una experiencia con Dios. O sea, cada vez que nosotros leemos la Escritura es porque Dios quiere llevarte a tener una experiencia. Y si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando una crisis, si tú estás pasando un proceso, es porque Dios quiere que lo conozcas en una faceta. Mira, yo me recuerdo cuando el padre Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo a él que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo.
Tú te recuerdas de eso, ¿verdad? Pero en el capítulo 23 de Génesis, el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Por qué? Porque el padre Abraham tenía que vivir esa palabra. Es que una cosa, mire, es como lo que dicen, ¿verdad? A este le han contado. Yo me recuerdo que cuando me casé quien en ese tiempo era mi pastor, me dijo, ahora ya vas a saber lo que es canela molida, me dijo. Yo no entendía. Yo me casé a los 21 años y recuerdo que con los meses, al año, vino mi primera hija. Y lo mismo, esa vez me lo dijo mi mamá, hoy vas a saber lo que es bueno. Porque fíjese que yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño yo veía que mi mamá nos daba la comidita, ¿verdad? Nos servía la comida. Nunca, o sea, siempre habían las cosas ahí necesarias. Yo veía que mi mamá en algún momento decía estoy preocupada porque no tengo para pagar X o alguna cosa. Pero cuando ya le toca a uno, ¿verdad? Cuando ya le toca a uno llenar la refrigeradora, pagar los recibos, tener que comprar cosas, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya lo vivió. O sea, no es lo mismo que le digan a usted, usted va a tener muchos hijos, a parirlos. El dolor de una madre al parir, o sea, los dolores de parto, eso es duro. Yo nunca lo he vivido, pero me ha dado gripe. Y dicen que la gripe de hombre es comparada a los dolores de parto de mujer. Pero mire, ¿por qué le explico esto? Porque no es lo mismo haber escuchado que experimentarlo. Abraham tuvo que experimentar por carne propia, ir y casi sacrificar a su hijo. Cuando pasamos las pruebas es porque Dios quiere que experimentemos y le conozcamos de una manera diferente. Entonces, no te quejes de las pruebas. Que lo que estás leyendo en la palabra, trata de vivirlo. Esta noche quiero darte un segundo consejo. Si en medio de la prueba te sientes desanimado, si en medio de la prueba sientes que ya no aguantas más y has querido tirar la toalla, posiblemente es porque no estás orando. No estás orando. Yo te aconsejo que ores, que apartes un momento durante el día, te vayas a un lugar tú solo, si es en tu casa o en tu cuarto o en el patio o algún lugar, a la iglesia. De repente le puedes decir al pastor, pastor, ábrame el templo o déjeme entrar para orar, donde sea. Te seguro que el pastor no te va a decir que no. Pero yo quiero proponerte eso, que te apartes a orar. Apártate a orar. Cuando tú te apartas a orar, te fortaleces. Mucha gente dice, es que yo me siento quebrantado, me siento débil espiritualmente. Es que no estás orando. No estás orando. No estás leyendo la escritura. En la oración te fortaleces. En la oración el Espíritu Santo te llena. En la oración, mira, es en la oración donde Dios te habla. Muchas veces ahí en la oración Dios va a poner cosas en tu corazón. En la oración Dios te va a dar tranquilidad. En la oración Dios te va a dar ánimo. Miren, mucha gente que tiene ansiedades, mucha gente que tiene adicciones a alguna cosa y no hayan cómo salir de esas adicciones. Ora. Ora. Yo recuerdo que hubo una vez un pastor que me dijo, es que Ernesto, yo le conté una así, yo estaba más joven, ahorita tengo 30 años, tenía en ese tiempo como 18, 17, yo estaba atravesando una crisis emocional en cuanto a una situación en mi vida. Y recuerdo que yo fui a consejería con él y yo le dije, pastor, mire, ¿qué hago con esto? Y él me dijo, cuando sintas el deseo de pecar, cuando sintas el deseo de fallar, el deseo de apartarte de Dios, llama al 911. Me dijo, que este pastor está loco. No, me dijo, ora. Es que la oración para nosotros los cristianos es el 911. Es ese grito. Porque el cuerpo, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra carne va a anhelar el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí.
¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? O sea, la carne te va a llevar a que te sientas mal, a que de repente te sientas deprimido, a que de repente te sientas triste. Pero en ese momento, ora a Dios, grita, haz algo y pídele a Dios ayuda. La palabra dice que Dios va a enviar a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. ¿Tú crees que eso es mentira? Fíjate que en una ocasión recuerdo que yo iba caminando, estaba todavía, empezaba a ir a la iglesia, tenía como unos 16, 17 años, y me recuerdo que yo iba caminando a jugar fútbol, y dos muchachos me agarraron y me metieron en un pasaje, y me empezaron a levantar la camisa y me decían, él es, y yo, no, miren, yo no soy, yo vivo aquí, que no sé qué. Entonces, ¿cómo no? ¿Cuál es tu nombre? Yo les decía mi nombre. No, pero es que nos está mintiendo. Y sacaron una pistola. Miren cómo fueron las cosas. Y pasó otro que andaba con ellos también y se me quedó viendo. Suéltenlo, dijo. Él no es. Así dijo, suéltenlo. Él no es. Y me soltaron y me dijeron, me insultaron, ¿ve? Y me empujaron, corre, me dijeron. Y no vayas a volver a ver para atrás. ¿Para qué me dijeron eso? Ni volví a ver. Yo dije, bueno, al menos no voy a ver. Dije, ¿de dónde me van a venir? Pero corrí, hermanos. Y no me pasó nada, gracias a Dios. Pero, ¿ustedes creen que ese muchacho, aunque yo andaba en malos pasos, yo no andaba en malos pasos, él andaba en malos pasos, andaba con ellos. Pero ese fue el ángel que Dios ocupó para que no me pasara nada. Ese fue el que llegó porque los otros estaban decididos. Entonces, ¿tú crees que en medio de las pruebas Dios no te va a enviar ángeles? En medio de la desesperación, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, Dios no va a utilizar a sus burros. Dios va a utilizar a cualquier cosa, cualquier persona para que te bendiga, para que te saque del desierto. Entonces, entiende esto. Los desiertos, no todos, las pruebas, no todas vienen del diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Mire, yo puedo sentir como Dios está con nosotros en esta noche. Yo no sé si usted puede sentir. Yo creo que Dios nos está hablando. Porque podemos tener crisis financiera. Puede que estemos sin dinero. Puede que estemos atravesando un proceso difícil. Pero yo quiero decirle algo. Hay gozo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. Y yo le aseguro que Jesús va a hacer algo con nosotros. Hay gente que se ha estado sintiendo enferma. Y yo quiero decirle algo esta noche. Yo sé que somos bautistas y que no somos de eso de andar declarando. Pero yo lo declaro sano. No porque yo tenga poder o algo. No, no. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Dios es fiel. Dios envía a sus ángeles. Esta noche yo he servido como un ángel para decirle que no tenga miedo. Que usted está sano. Está sana. Que su provisión ya viene en camino. Que de hambre no se va a morir. Que el empleo ya está. Pero tenga paz. No se desespere. No se deprima. Dios está con usted. Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, no le va a dejar ni le va a desamparar. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Yo no sé cuántos días llevaremos nosotros. Lo que sí le puedo asegurar es que nuestro desierto no se compara al de Jesús. No se compara. Nuestro desierto no es tan fuerte como el que Él pasó. Nuestro Señor Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, morir por usted y por mí para perdonarnos los pecados. Yo no sé si usted se siente agradecido con Dios esta noche. Yo no sé si usted puede sentir cómo Dios de verdad está con usted. Yo sí lo puedo sentir. Mire, ya tenemos más de 70 o casi no sé 80 y cuántos días y estamos aquí, hermano. Estamos de pie como fuimos enseñados, con las botas puestas y de cara al sol. Seguimos creyendo, confiando en el Señor, en la obra, perseverando. ¿Sabe cuál ha sido el problema de muchas personas que hoy están tristes, que hoy están deprimidas? El enfoque. El diablo quería hacer que Jesús viera las piedras en el desierto y que esas piedras se convirtieran en pan y que cuando las mordiera estuvieran duras.
Pero Jesús sabía que su sustento no venía del pan, que su sustento no venía de que lo llamaran del trabajo, que su sustento no venía de que le dijeran ya te deposité, que su sustento no venía de tener dinero o de tener buena ropa o tener cualquier cosa, no. Nuestro sustento como hijos de Dios viene de estar con Jesús, hermano. Doblemos rodillas, doblemos rodillas. Yo me recuerdo, mire, yo me crié en una iglesia que era de tierra, aunque no me crea. En la iglesia que yo crecí se llamaba Rey de Reyes y Señor de Señores. El pastor fue el primer pastor que yo tuve, Pastor Mario. Era en una cancha de fútbol, pero era de tierra. Ahí, no, ahí poníamos las sillas y ahí nos reuníamos. El pastor caminaba 2 o 3 horas para llegar a predicarnos y teníamos culto todos los días. Yo estaba pequeño, yo tenía 6, 7 años. Y bien me acuerdo que cuando una hermana le decía, o hermano le decía al pastor, es que estoy pasando por una prueba que siento que no salgo, así decía. Y lo primero que el pastor le decía, enséñeme las rodillas, le decía. Y me recuerdo que una vez la persona se le quedó viendo y le enseñó las rodillas. Pues sí, como no va a estar pasando esa prueba, si mire bien bonitas tiene las rodillas, tiene que tener callos, le dijo, de tanto estar orando. Entonces mírese las rodillas. Si no tiene callos, por eso es que está en la prueba todavía, porque no ha entendido, no ha entendido. Muchas veces nosotros no comprendemos qué es lo que el Señor, ¿sabe por qué no entendemos lo que el Señor está haciendo en medio de las pruebas? Porque no hemos orado. Es que, fíjese que me recuerdo que llevé al doctor a la niña una vez con mi esposa. Y mi mamá ya nos había dicho que ese doctor teníamos que saber las preguntas que le íbamos a hacer porque era algo metódico. Me acuerdo que mi esposa le dice al doctor, doctor, fíjese que la niña tiene fiebre. ¿Cómo sabes que tenía fiebre? Le dijo el doctor. Porque le puso la mano y estaba caliente, le dijo. Y viene el doctor y le dice, enséñame la mano, le dice. Y le enseña la mano. ¿Y a dónde tenés el termómetro? Le no tenía, obviamente la mano no sirve para medir la temperatura. Y muchas veces nosotros somos así con el Señor. Decimos, yo no entiendo por qué estoy en esta prueba, yo no entiendo por qué estoy en esta crisis, yo no entiendo por qué estoy en este proceso. Entonces me gustaría preguntar, ¿y ya oró al Señor? ¿Ya le preguntó a Dios para que le diga por qué está ahí? Porque lo principal es eso, saber por qué estamos aquí. Fíjese que cuando entramos a la prueba de COVID, a esta situación que estamos viviendo en el mundo, lo primero que yo hice fue preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Y me recuerdo que en oración Dios me hizo sentir que para la iglesia este era un tiempo de purificación, de consagración y de santificación. Obviamente las actividades personales que iba a empezar a hacer iban con referencia a eso, a purificar mi vida, a santificar mi vida y a consagrarme más durante este periodo de tiempo. Eso fue lo que Dios me hizo sentir a mí en oración. Entonces yo quiero, ¿qué le ha hecho sentir a Dios a usted en oración? ¿Qué le ha hablado Dios a través de la Escritura? ¿Qué le ha dicho Dios a través de lo que usted está experimentando? ¿Sabe? Muchas veces, ¿por qué pasamos por escasez financiera? Porque todavía dependemos del dinero más que de Dios. Y hay gente que me dice, no, pastor, yo dependo de Dios completamente. Y entonces, ¿por qué se deprime cuando no tiene pisto? ¿Verdad? Mira, hay gente que salen con la pijama de Winnie Pooh, me dan ganas de ponerle música para que se termine de deprimir. Porque dicen que el dinero no les da alegría y se entristecen cuando no lo tienen. Entonces, yo quiero proponerle algo, hermano. Sepa por qué está en los desiertos. Sepa por qué pasa los procesos. Fíjese que el diamante, para llegar a ser diamante, al principio es un carbón, pero es sometido al fuego. ¿Sabe cómo hacen para sacar la oliva, el aceite de oliva? Trituran la aceituna. Para sacar el aceite de la unción de su vida, adivine qué es lo que va a hacer Dios. Nos va a triturar. Para sacar el vino, ¿sabe lo que hacen? El mejor vino. Lo pisotean. Lo pisotean. Es que para sacar lo mejor de nosotros, somos llevados a los desiertos. Somos llevados a los procesos. Mi amada familia, no se queje del proceso que está viviendo. Encuentre
su contentamiento en Dios. Jesús es el todo suficiente para la vida diaria. Cuando se sienta desesperado, vaya a Jesús. Cuando no tenga dinero, vaya a Jesús. Cuando se sienta deprimido o deprimida, vaya a Jesús. Cuando se sienta enferma, vaya a Jesús. Y después al médico. Pero busque a Jesús. Busque a Jesús. O sea, lo principal hacia donde nosotros tenemos que ver es hacia la cruz, hacia nuestro Señor, hacia Jesucristo. Por eso la palabra nos enseña que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un intercesor, porque Él está con nosotros. Él no le va a dejar, Él no le va a desamparar. Tenga fe, que el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Va a ser fiel en terminarla. Dios está con usted, mi hermano, mi hermana. Así que es muy importante recordar los consejos de esta noche. Los procesos no todos vienen del diablo. Todos Dios los permite. Y algunos somos llevados por el mismo Espíritu Santo al desierto. Las pruebas tienen una fecha de inicio, pero también tienen una fecha de caducidad. Son con el propósito de que aprendamos a depender únicamente y exclusivamente de Dios. Y también logramos comprender que tenemos que orar y leer la Biblia, porque ahí es donde nosotros encontramos respuestas. Es ahí donde nosotros encontramos la respuesta que estamos esperando. De nada sirve solo tener el conocimiento. Recuerdo cuando estudié teología, yo me llené de mucha letra. Y cuando la gente me decía, se acercaban señores a mí a decirme, hermanos que se congregaban o se congregan conmigo y me decían, pastor, mire, por la experiencia le quiero decir esto. Y yo le decía, sí, pero es que la Biblia no lo dice, la Biblia esto. Y yo quiero decirle algo. La Escritura, si solo nos llenamos de ella, no hace nada. Tenemos que vivir la palabra, experimentar la palabra, vivir lo que la Escritura dice. Así que, hermano, las pruebas, los desiertos que nosotros atravesamos tienen un propósito. Así que vamos a orar, mis amigos, mis hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy pronto posiblemente tengamos el privilegio de conocernos y pueda visitarle en su iglesia, si Dios me lo permite. Así que oremos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo esta noche y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que no nos deje y no nos desampare. Cierre sus ojitos ahí donde está. Señor Jesús, Dios y Padre, te damos gracias por esta noche tan hermosa, Señor, de viernes, que tú nos permites, Señor, poder buscar tu rostro, poder adorarte, Señor, poder estar aquí contigo, Padre eterno, esta noche de viernes, este culto, Señor, en el que oramos por milagros, Señor. Padre, oro por las personas que están necesitando una provisión financiera para que tú les sorprendas, Señor. Oro, Padre eterno, por las personas que están atravesando por enfermedad para que tú les sanes. Oro por el triste, por el deprimido, para que tú pongas gozo en su corazón, Señor. Oro por aquel que se siente solo, para que sepa que tú estás con él, Padre eterno. Padre, oro por aquellas mujeres que están atravesando, Señor Jesús, algún tipo de violencia en sus hogares. Señor, detén la mano del opresor. Por favor, Espíritu Santo, reprende, Padre. Reprende, Señor Jesús. Te pedimos que tengas tú, Señor Jesús, el control de nuestras vidas y de nuestras familias. Señor, te agradecemos porque un viernes más nos permite estudiar la Escritura y entender que en ti somos más que vencedores, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias. La gloria y la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, mis amadas y amados hermanos, que el Señor me las bendiga y me los bendiga. Estoy para servirles. Mi nombre es Ernesto Rodríguez. Cualquier cosita, aquí estamos. Y bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones.